Muy bien, profesora. Vamos a entrar ya en materia con ya la séptima clase de nuestra materia, lo que es estrategias de enseñanza basada en competencias. Te había comentado, profesora, que ya envié las evaluaciones a nuestra universidad. Bien, las evaluaciones, profesora, el trabajo estado, también el concepto metodológico, que no hay que perder de vista, y al final de cuentas tú te has dado cuenta que es pura talacha, pura investigación, puro trabajo y sobre todo ir organizando el tema de las ideas como profesora, ¿no? Entonces, tanto la materia de educación, temas transversales, tecnologías de la educación y educación basada en competencias, sacaste la máxima nota que es 10 de calificación profesora, bien el empeño que has realizado y sobre todo la parte también del trabajo, la parte de ir buscando, ¿no? Y también recuerda que una de las claves de las competencias es qué tipo de actividad le va a dejar el docente para que el alumno emprenda por sí mismo el aprendizaje, profesora Brenda. Sí, profe, gracias. Excel. Sí, por eso te iba a comentar. De hecho, la idea era precisamente darte la retroalimentación por esta vía para que también te sientas acompañada por parte de un servidor como tu profesor y sobre todo te des cuenta que el trabajo que he realizado tiene énfasis, bien, inclusive los esquemas, los cuadros sinópticos que has entregado, el video por ahí, ya ves que también te hizo retroalimentación del video que hiciste sobre Sí. reflexiones. También va a venir allá en la materia de tecnología educativa ya una tarea donde tienes que editar un video, Ujú. ¿no? No sé si ya viste las actividades en plataforma, profesora Brenda. No, de hecho apenas acabo de entregar las de esta semana. Sí, Ayer ve que era la última tarea, creo, de esta semana, entonces ya las subí ayer. sí. Pero todavía no veo las de las semanas que vienen. Sí, de todos modos, ya está en la plataforma, puse lecturas como siempre, yo creo, reflexiva, deja poner mi cronómetro, ahí está, para ir viendo los tiempos y sobre todo que te ayuden precisamente para tu formación como profesora, ¿no? Y no perder de vista qué está pasando en el siglo XXI. Todo eso Sí. también llega al ámbito escolar. Sí, pues de hecho, en una de las lecturas que nos dejó, Sí, me llamó muchísimo, mucho la atención el índice tan alto que tenemos de deserción escolar y de abandono. Fue como que una lectura que me impactó mucho en ese sentido. O sea, dije, ¿cómo es posible que somos muchísimos estudiantes y de esos tantos estudiantes solo salimos tres, cuatro con título? Entonces sí me sorprendió mucho y me hizo como, pues, pensar que algo, no sé, que algo está pasando en México, no sé, justo lo que decía, ¿no? La motivación ahí porque muchas veces se les pregunta, bueno, yo tengo amigos o conocidos que les pregunto, pero es que ¿por qué ya no continuaste o así? Y uno, por ejemplo, en específico, ya estaba hasta en la universidad y todo, ya había creo que terminado el primer cuatri o algo así, y fue así y me dijo, pues es que la escuela no es lo mío. Y yo así de, ¿cómo que la escuela no es lo tuyo? Y a mí al principio como que lo que le decía la clase pasada, sí me causaba como mucha, incluso hasta como enojo, porque decía, ¿cómo? ¿Por qué abandonan la escuela? Porque digo, yo no es que, por ejemplo, en la secundaria o en la prepa, yo no recuerdo, bueno, en la secundaria creo que sí, pero en la prepa sí recuerdo que había materias que me costaban muchísimo trabajo y pues obviamente no salía como con una muy buena nota. Nunca me fui a un extra más que de matemáticas, porque eso sí, no, para mí es como muy difícil, no me gustan, pero nunca pasó por mi mente la idea de decir, bueno, ya no quiero estudiar. Entonces, no sé, cuando yo leí el libro que decía que muchas veces es la motivación que tienen, porque decía que los profesores muchas veces somos los que tenemos que dar la motivación y el entusiasmo con el que damos las clases, pero yo me quedé pensando y dije, pero también por parte de su familia, porque yo, por ejemplo, hay muchas mamás que también dicen, pues ya, con que me acabe la secundaria. Y pues uno se queda así como de, ¿cómo que con que te acabe la secundaria? O sea, deberías de decirle, no, tú puedes más. Por ejemplo, yo tenía una abuelita que tenía a su niña en el preescolar sí, y en una ocasión en la boleta nos puso,
que todo muy bien, pero que ella no sabía por qué le dábamos inglés y al final de cuentas su nieta ni iba a viajar. Y yo así con mi cara de, ¿y usted cómo sabe si iba a viajar o no? Entonces, son cosas que digo, pues muchas veces sí se nos exige como maestros, pero luego ya no depende de uno, depende más bien como del contexto en el que están, depende de, pues sí, realmente de lo que ellos quieren también, porque ahorita, por ejemplo, que fue la actividad del Día del Padre con nosotras, Sí. les dijimos que pues hay muchos niños que a lo mejor no son buenos en matemáticas, pero a lo mejor son muy buenos en arte o son muy buenos en otras áreas y que no por eso pues los vamos a estar castigando. Pero pues no sé, como que falta mucha concientización por parte de pues del pueblo, no sé. Sí, definitivamente, profesora, ese tema pues pertenece a la otra materia de educación, temas transversales que dices, pero es importante mencionar un punto crucial. Eh, También es importante definir cuál es el rol de la escuela en este siglo XXI, para empezar. Es decir, si creemos que vamos a la escuela para ganar más dinero, pues puedo ganar más dinero no yendo a la escuela, Sí, ¿no? Tú sí. lo sabes, profesora, trabajos de oficios, ¿no? A veces ganan un buen dinero, ¿no? Arreglando tráiler, manejando un tráiler, Pues los etcétera, ¿no? limpiaparabrisas, dicen que Sí, sacan no sé cuánto al día sí, y entonces que por sí, eso igual dejan la escuela. sí, entonces considero que ese es uno de los estigmas, de los mitos de la escuela, que por eso también existe ese el abandono, porque dice, bueno, estoy ganando más dinero aquí y en vez de que la escuela me fije que es para mi formación personal, es decir, para mi vida, ya luego vendrá por medios, añadidura, el tema de Claro. ganar un poco más. Pero hay que ubicar cuál es el rol de la escuela en este siglo XXI. Y también una cosa es cuál será el objetivo que le das a una materia y cuál es el fin que le quieres dar. Si tú no le dices a los alumnos que, por ejemplo, estudiar matemáticas es para que no, para que hagas bien tus cuentas cuando vayas a la tienda a comprar huevos, ¿no? O queso. Claro. Vayas a la tienda para hacer un poco de, mira, me restan, me tienen que regresar de cambio. Es útil para el día a día, pero eso se da precisamente cuando el docente le da también ese giro a la materia, ¿no? Un docente atractivo en el tema pedagógico, un docente activo, las matemáticas, la física era interesantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad le daríamos? Es decir, es importante también decirle a los alumnos qué utilidad encontrarían en esta materia, ¿no? Por ejemplo, el caso de educación transversal, ética. Profesor, ¿para qué me dice la ética? Para que vivas, ¿no? Es decir, y Ujú. para que te equivoques un poco menos, ¿no? Ahí con tus amigos, la novia, etcétera, ¿no? Y eso es precisamente lo que comentas, profesora. Si le echamos un vistazo, por ejemplo, al sistema estadístico, aquí el INEA, te darás cuenta que pues hay un gran abandono escolar antes de la Ujú. pandemia y bueno, todavía seguimos en pandemia, pero se habla de pospandemia, ¿no? Hay un Sí. abandono. Y sí, no todos, es decir, tanto educación pública y privada, no terminan, no llegan a tener un título. De los 20 que entraron, a Sí. veces nada más dos, tres logran Sí. tener un título profesional, pero precisamente va de la mano con diferentes circunstancias. La parte laboral, la violencia también está perjudicando a la escuela. Hay migraciones, inmigración desde México, Mm. ¿no? Se van, Pues sí, simplemente ahorita ¿no? nos estaban comentando, bueno, hubo junta de consejo técnico con las directoras Sí, y a las directoras les comentaron que allá en Next, ¿cómo se llama esta? Hoy no me acuerdo, pero es igual de aquel lado del Estado de México, Nextlalpan creo que se llama. Este, la escuela tienen el gran problema de que uno de los padres de familia asesinó a la mamá. ¿cómo crees? Entonces, el que se está haciendo cargo es el abuelito, el papá está prófugo y pues la mamá pues ya no está. Luego en otro caso, igual, el papá igual asesinó a la mamá y a ese creo que sí lo agarraron, pero igual el que se está haciendo cargo es el abuelito.
y en otra creo que tienen desaparecida a la mamá, no la han encontrado, no saben en dónde está. Entonces decían que ahorita en esa comunidad está muy, muy difícil y muy feo el contexto que están viviendo los alumnos por todo lo que está pasando con, pues ahora sí que con los feminicidios. Y decía la directora que pues ella cómo podía, o sea, cómo podía como proteger a esos niños, porque al final de cuentas pues ella no es encargada, ¿no? Y lo que temen es que en algún momento el papá que anda prófugo llegue y le quite los niños al abuelito, por ejemplo. Entonces, no, dice mi tía que incluso a la directora se le llenaron sus ojos de lágrimas Sí. porque les explicaban a la supervisora y a la maestra que está ahí como que ve todo lo pedagógico, Ujú. les decían que pues al final de cuentas, pues sí, ahorita por ejemplo estamos mucho en que no, que el nuevo modelo y que no sé qué, pero ¿qué hacer en esos casos? Dice la directora, o sea, ¿qué hago si un día llega el papá y se mete a la escuela y se quiere llevar a los niños, ¿no? O sea, ¿yo cómo me defiendo, cómo me amparo? Entonces decía que pues ella estaba como muy, pues muy como asustada porque pues no sabía qué iba a pasar. Y luego, por ejemplo, en las noticias salió otro de que de por sí, ¿no? Como que los papás ya no tienen la confianza de dejar a sus hijos en cualquier lado. Y yo Sí. digo que por una parte, pues está bien, porque pues al final de cuentas el mundo ahorita no está como tan bien que digamos, ¿no? Pero por otro lado digo, pues si estás en una escuela trabajando con niños, pues ya habla ahora sí que como decíamos, ¿no? De tu moral, de tus valores, de tu ética. Pero no sé si vio la noticia de que en Ecatepec igual un maestro, creo que de música, De música, sí. violó A a unos varios niños. niños, sí. Entonces que las maestras igual sí sabían y no, o sea, yo digo, ay, no, ¿qué? ¿Por qué? O sea, por qué la humanidad está así? Y en efecto, profesora, yo creo que has hablado un tema también moral. Hace falta profesionalizar a un docente bien Sí, formado para evitar precisamente estas grandes dificultades. Y lo dices bien, son males que existen. Pero también eso fue el reclamo que se le hizo a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que para qué sacan un nuevo modelo curricular en vez sí, de trabajar con un diagnóstico curricular. ¿Qué está pasando? Talleres sí, escolares, talleres psicológicos, hay por ahí problemas sí, psicológicos, psicológicos. todos, violencia en la casa, los abuelitos se encargan, como dice, de los niños, los abuelitos ya no es su papel, ellos están cansados. Fue el reclamo que se le hizo, profesora Brenda, hace poco. Es decir, ¿por qué me estás sacando un nuevo modelo curricular si no te has enfocado en los males que dejó la pandemia en temas emocionales? ¿Por qué no trabajar eso antes de sacar un nuevo modelo? Ese es el gran debate actualmente. ¿Qué quiere Pero bueno, decir? también Sí, con la lectura me di cuenta que sí, por ejemplo, nosotros, pues obviamente, como ella está al cargo, pues obviamente vamos a preguntarla o pues sí, a reclamarle a ella. sí, Pero bueno, yo me quedé con una parte muy importante que decía ahí que, por ejemplo, ellos no son los encargados, ¿no? De sacar el nuevo modelo, sino que lo hacen de acuerdo a lo que te va pidiendo la OCDE, ¿no? Para llegar a estar como los otros países, algo así, ¿no? Creo que decía. Entonces, yo me quedo pensando que a lo mejor, ok, sí, vas a sacar un nuevo modelo, pero un modelo que realmente pues esté, pues sí, dirigido al contexto escolar, porque por ejemplo, ¿qué pasó ahorita con el sí, de aprendizaje clave? O sea, ni siquiera nos dieron como, sí nos fueron diciendo, vamos a empezar a trabajar con este modelo y así, pero nunca hubo como tal a ver, vamos a sentarnos, vamos a revisar el libro, así se trabaja con este libro. O sea, nunca hubo eso, como que nos lo lanzaron y ya, a ver, háganle como puedan, ¿no? Y yo pienso que ahorita ese es mucho el temor de los compañeros docentes, ¿no? Que nos van a lanzar un nuevo programa y que ni siquiera, o sea, ni siquiera hemos terminado de comprender el aprendizaje es clave y ya vamos a cambiar nuevamente a otro. A mí me tocó, por ejemplo, en la universidad que yo sí. aprendí a trabajar con el PEP 2011 y yo lo aprendí a trabajar porque toda la universidad lo vi y todo, y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad mis profesores ya nos empezaban a decir que el modelo ya iba a cambiar, que ya no íbamos a trabajar por ese tipo de modelo.
Todavía ellos no sabían qué modelo era, pero ya se hablaba de que ya iban a cambiar. Pero, pues, por ejemplo, yo cuando salí de la universidad es cuando se da el cambio. Entonces, pues imagínense, yo venía trabajando no es cierto, creo que como a los 2 ciclos escolares. Yo venía trabajando con el PEP 2011 y cuando ya estoy en el área laboral, es como que, órale, ¿y ahora qué, no? Cuando pues yo ya me sabía todo el 2011. O sea, yo ya lo conocía de Sí, pie a pa. sí, de todos modos, profesora Brenda, vamos a ir viendo ya la materia en educación, temas transversales, también la buena política educativa. Todo eso va de la mano con normativas y parte jurídica en el tema de políticas públicas, ¿no? Es decir, para que se lleven a cabo todas esas normativas, tiene que pasar por un proceso, ¿no? Y sí, bueno, México desde que en 1994 entró al Tratado de Libre Comercio, se abre la frontera y la OCDE, ¿no? Donde está en este Ujú. organismo, también así invita a los países, como la prueba PISA, ¿no? Que Sí, ahorita ese es el gran conflicto del 2021 que también. no se hizo, ahora se tiene que hacer el 2022, se hace cada 3 años. Al principio México no quería entrar y luego sí. Realmente no te creas, este tipo de modelo educativo no es que vengan, no es que le hagan caso al organismo, más bien le hacen caso al señor que está en la presidencia sentada en la silla, ya en la Ciudad de México. Es decir, todo este modelo no va acorde al mundo de la globalización, profesora. Sí, Va no, acorde a un modelo socialista del siglo XIX, ¿te acuerdas? Personas del siglo XIX tratando de educar a ciudadanos del siglo XXI. ¿Te das cuenta cuántos siglos hay? Pues no concuerdan, ¿no? Ahorita la globalización es lo de hoy, la tecnología, nuevas fronteras, ahorita se hablan de nómadas en la parte laboral, mucha gente trabaja en línea, se puede ir en cualquier parte del mundo, yo puedo estar en cualquier parte dando clases por esta vía, es lo de hoy actualmente. Y no hay que perder de vista esto, pero sí, lo que sí debemos también de definir el rol de la escuela es que debe ser un lugar seguro y de seguro. aprendizaje. Esas son las dos vertientes. ¿Y cómo se logra eso? Pues a través del estudio, buenos docentes formados, ¿no? No niego que los normalistas, hay buenos profesores, pero muchos se quedan encajonados en proyectos, en modelos antiquísimos. Debemos reformular nuevo, porque ahorita la sociedad va avanzando. Y esas son Sí, habilidades que necesitamos, profesora, ¿no? Habilidades de convivencia, habilidades también de poder solucionar, dar certeza, ¿no? Es que voy a la escuela y salí con mucha incertidumbre, no, salí con certeza en esa escuela. Y también la claro. profe, fíjate que el propio Paulo Freire hablaba también del respeto, ¿no? Es decir, el respeto en el aula, el respeto. Tú decías, bueno, es que salió esta noticia en Ecatepec de este profesor de música Sí, y fíjate, los padres de familia tuvieron que cerrar las calles, hubo un las trafical calles. tremendo, Sí. porque pues no hay, si no, no iban a hacer nada. ¿A dónde hemos llegado? ¿No? ¿A dónde hemos llegado, profesor? Eso Sí, de, o también, por ejemplo, no sé si vio la noticia, ahorita, ay, es que no sé, pero como que ahorita en la educación se removió mucho todo. Está lo de las mamás, estas que le digo, está lo del profesor y no sé si vio la otra en donde unos niños unos niños de sexto violaron a un niño de primero o de segundo mm, y subieron el video a TikTok. Entonces la mamá cuando revisaba el TikTok le salió ese video y se da cuenta que era su hijo. Y pues su hijo no le había dicho nada, yo imagino que igual por miedo. sí, por Y es como supuesto. ella se entera, o sea, es como ella se entera que habían violado a su hijo. Y luego hay otra en donde precisamente lo que decía ahorita usted del respeto y sabe que también la discriminación, porque salió en las noticias que un niñito que es, creo que habla dialecto indígena, va a una escuela normal como todos y unos niños, simplemente por el hecho de que él habla ese dialecto, le fueron a quemar sus genitales. Entonces ahorita el papá, bueno, la familia del niño estaba demandando obviamente a los estudiantes, pero son de, o sea, son de primaria, es lo que, o sea, digo, "Ay, no, ¿cómo puede ser posible?" Sí, y hemos visto ya, profesora, que las malas noticias fluyen rápido, ¿no? Para empezar. Sí, ¿Cómo no nos gustaría escuchar? Ah, mira, la escuela ganó un premio de poesía. Oye, este alumno se fue becado al extranjero. Nos gustaría ujú, escuchar esas noticias un poco más.
Pero sí, tienes toda la razón, profesora. Como muy bien, bueno, ese es tema de otro costal, como se dice, harina de otro costal, pero es una ceguera, ¿no? Nos falta precisamente la parte, ver un poco más. Por eso, es decir, la escuela para eso es la función de la escuela, formar gente crítica, pero respetuosa con su medio ambiente, es decir, cuidar la naturaleza, pero también cuidar a las personas, ¿no? Eso es precisamente el principio. Todos esos males que estamos viviendo, profesora, ahora más que nunca debemos de educar en el humanismo. Ahora más que nunca debemos de dar una buena educación de calidad. ¿Y cómo se logra? Leyendo, preparándose con uno como profesor, tú te sigues preparando. Un servidor pues ha hecho el doctorado, entonces siguiéndose preparando para tener, es decir, formándose, ¿no? Cada vez que lees un libro es una ventana siempre de aprendizaje y de muchas oportunidades, ¿no, profesora? Ojalá que esos males, es lo que vende, de hecho, el mal se vende, es decir, las noticias, Eh, ¿no? Imagínate una noticia, no sé si has visto, por ejemplo, en el metro, el gráfico, el periódico, ¿no? Nota roja, sí, ¿no? de la nota roja, ajá, Y sí. se vende muchísimo, se vende como pan caliente, ¿no? En vez de Sí. estar repartiendo, tomen, leen un poco Immanuel Kant, Libros, Hegel, no, pues ajá, sí, no, sí. ¿qué me estás Sí, hablando? Es lo de hoy, ese tipo de lectura es lo que vende, ¿no? Hay que darle otra óptica, es decir, un docente no puede llegar al aula platicando de esto porque el alumno ya lo ha vivido. El alumno sí, quiere encontrar en el aula un discurso distinto. El alumno quiere encontrar una palabra distinta a lo que es visto en la propia sociedad, ¿no? De eso se busca. Y esas son las habilidades que necesitamos. Por eso vamos a entrar ya con la última parte del profesor Julio Pimienta, un libro rico. ¿Cómo te fue, profesora, con ese libro? Yo creo que muy fluido, ¿no? En la lectura. sí, sí, estuvo muy, muy tranquila. A mí me llamó mucho la atención que creo que justo lo que decía la clase pasada, como docentes muchas veces nos encasillamos a mapas mentales, Sí. cuadros sinópticos, entonces los cuadros de puro concepto y así, y cuando yo iba leyendo, pues hay muchas, muchas estrategias que puedes aplicar con los alumnos. Por ejemplo, en preescolar yo ocupo mucho lluvia de ideas, pero ya viendo todo lo demás, me quedé pensando en por qué no trabajar con los niños, a lo mejor preguntas, que ellos ya empiecen a cuestionar un poco más sobre pues todo, ¿no? Todo lo que ven. Y me llamaba mucho la atención que hay diferentes tipos de preguntas, o sea, que no solamente es una, ¿no? Sino que pueden hacer varias y cómo pueden hacerlas. Pero pues sí, me gustó muchísimo la lectura porque me di cuenta que hay muchas estrategias que no he utilizado y que sería como padre implementarlas en el aula. Totalmente, profesora. Hay preguntas a preguntas. También hay que aprender a hacer buenas preguntas, porque no todos podemos hacer buenas preguntas. Pero a raíz de hacer estos tipos de descripciones, hasta ayuda para un niño protegerse a sí mismo. Es decir, si alguien llega ahí a la escuela, oye, vengo a traerte, pero ¿conoces a mi papá? ¿Cómo se llama? No, cuidado. Es decir, esto ayuda precisamente no solamente para el aprendizaje, sino para vivir, ¿no? De eso se trata. Yo creo que el profesor Julio Pimienta nos ha dejado este libro rico, sustancial, para que lo podamos ir aplicando al día a día, a la parte profesional. Entonces, viene otro texto por ahí, profesora, sobre María Montessori, algunos juegos de Montessori, algo que va a ir ayudando. También te dejo otra lectura por ahí de las inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica, ¿no? Es un libro fantástico, donde ahí vamos a definir qué es ser inteligente, ¿no? Ese era como uno de los mitos del siglo XX. Es que resuelve problemas matemáticos. ¿Y cómo anda en el aspecto social? No, no sale de casa. Yo diría que no es inteligente, ¿no? Sí, la inteligencia abarca otro tipo de propiedades, de variables, ¿no? Entonces, para que no lo perdamos de vista. Bien, profesora, vamos ya y terminando con el profesor Julio Pimienta explicando algunas estrategias que él nos brinda para llevar a cabo en el aula, pero también fuera del aula, que el alumno empiece a desarrollar pensamiento reflexivo,
que eso es competencia. Reflexionar sobre la vida, reflexionar sobre ti mismo, qué cosas has hecho, pero qué cosas tampoco no has podido hacer. Eso es también competencias, profesor. Bien, fíjate que dentro de las empresas, por ejemplo, Adam Smith, que fue el padre de la economía moderna, Adam Smith, estamos hablando del siglo ya XVII, Adam Smith hablaba de la mano invisible, ¿no? Esta mano que no lo puedes ver, pero mueve el mercado, ¿no? Decía Adam Smith. Y dentro de este auge empresarial surgió un pensador llamado Ishikawa. Este Ishikawa, yo lo revisé cuando estudié la licenciatura. Eh, es- eh, sabes que también me agrada mucho el tema de las empresas, es muy interesante. Y Ishikawa armó un diagrama que se le llama el diagrama de pescado de Ishikawa, ¿no? Es decir, eh, vemos y observa, profesora, muchos efectos. Por ejemplo, el gran debate que ayer la Suprema Corte de Estados Unidos, que salió la noticia, ya sacó su punto de vista sobre el aborto, ya se pronunció en contra del aborto en la Suprema Corte de Estados Unidos, que va a ser un antecedente en América Latina, ¿no? Esos son los efectos, el aborto. Pero ¿de dónde viene el aborto? ¿Por qué una mujer quiere abortar? ¿De dónde Ujú, viene ese mal? ¿Por qué no trabajar en las causas? ¿No? ujú, De eso no se trata este diagrama. Fíjate qué importantísimo es si te das cuenta. Vamos por la vida viendo efecto, delincuencia, ¿no? El ujú, problema de este profesor, ¿no? Que aquí en Ecatepec, ¿no? Ese es el efecto, la causa final, como dice Aristóteles. Pero, eh, ¿cuál es la causa eficiente? ¿De dónde surgió? ¿No? Para eso sirve el diagrama, para organizar bien las ideas, poner los conceptos como si fuera un esqueleto de un pescado, poner ahí precisamente para que el alumno vaya, ah, mire, sí, tiene razón, ah, viene de este, ¿no? Para que vayan organizando. Recuerda, vamos por la vida asumiendo cosas y dando por sentado algunas verdades, ¿no? Vamos siempre por la vida diciendo, por ejemplo, el mundo es redondo, eh, ujú. etcétera, ¿no? Pero hay que preguntarse un poco y dudar de vez en cuando. No una duda muy grande, como decía René Descartes. René Descartes dudaba de todo. Era una duda muy grande. Mejor dudar de vez en cuando aspectos personales. Pues bien, el diagrama de causa y efecto, llamado el modelo de Ishikawa, viene del modelo empresarial, ¿no? Entonces, lo que se pretende es ver el problema, pero un poco fragmentarlo, ¿no? Y ver, bueno, un ejemplo, imagínate nada más. Hijo, le voy a dejar mi escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué vas a dejar tu escuela? No tengo dinero. Mm, ese es el efecto. ¿Cuál sería la causa? Ah, es que fíjate que no, pues no encuentro un trabajo. Ah, pues hay que buscar, hay que ver. El problema es esto. ¿Cómo lo podemos solucionar? Ah, esto. Adelante, ¿no? Entonces, hay problemas a problemas. Tampoco decir, bueno, no tengo trabajo comparado, es que tengo una enfermedad terminal. Uf, son problemas a Sí. problemas, ¿no? Y eso es importante. Lo que nos da este diagrama, y es importante que lo tengas presente, profesora, es clasificar un problema. Eso es lo que nos dice. Clasificación. A veces, como no tenemos claridad, como dicen, nos estamos hundiendo en un vaso de agua. Clasificación. Espérame, no es para tanto. Es que no pude ver mi programa, profesor, se fue la luz. Eso no es un problema, ¿no? Hay problemas a problemas. Por eso es precisamente el diagrama de causa y efecto de Ishikawa. Y eso es importante no perderlo de vista, profesor. Muy bien. Aquí precisamente viene la descripción del profesor. Recuerda que es un pescado, es decir, era un pez, pero ahora es un pescado y queda totalmente en huesos, pero ahí se va organizando. Lo puedes hacer en el pizarrón, puedes armar equipos de trabajo en el aula o que cada uno de los alumnos lo tome como una actividad, que lo dibujen bonito el pez, el pescado, perdón, pongan ahí sus partes y pongan en la cabeza precisamente el pez, van a poner cuál es el efecto, ¿no? Y las causas que viene hacia atrás.
porque lo que vemos es el futuro de un problema, profesora Brenda. Hay que ver el pasado del problema, ¿no? Lo que vemos es el futuro, es decir, el problema está aquí, el tema del aborto, aquí está. ¿De dónde vino? ¿No? Hay que preguntarse de dónde viene. Eso es precisamente lo que nos dice el profesor Julio Pimienta, y claro está, siempre lo puedes hacer también en una pequeña lluvia de ideas, ¿no? Dibujarlo en el pizarrón o proyectarlo en un cañón, que todos vayan compartiendo qué soluciones le pueden ver y qué impacto tienen también en su vida, ¿no? Es decir, un poco de causa y efecto. Pero también es importante no perder de vista esto, profesora, que en los efectos no somos dueños de todas las consecuencias, ni en las causas. A veces, un ejemplo, vengo yo, voy a la escuela, imagínate Juanito va a la escuela y resulta que le agarra un tormentón, llega todo mojado a la escuela. Y él se angustia por eso. Es decir, claro, se angustia porque trae la ropa mojada, pero se angustia porque él siente que es su culpa. Pues no, la lluvia tenía que caer. Eso es importante, ¿no? Pero hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar en la vida, ¿no? Eso es para que veamos y no estemos metidos, ay, profesor, no, espérame, hay que ver dentro de esta causa y efecto qué aspectos podemos controlar. La inflación, ya va en 7, casi le llega a 8% la inflación en México. Es algo que no controlamos nosotros. Es un problema mundial por la guerra, por la pandemia, los tasas de interés, es un crecimiento negativo, como se le llama, ¿no? La inflación. ¿Qué podemos hacer? Nosotros, ¿qué podemos controlar? Ahorrar un poco más, no gastar tanto, etcétera, etcétera. Esto puede ser un gran tema, profesora, dentro del aula de clases, causa y efecto. ¿Tienes alguna pregunta, profesora? No, profe. Ok, muy bien. Aquí viene como la utilización, ¿te acuerdas? Ver también, es importante explicar qué podemos sacar de ello. Recuerda, el objeto se utiliza, el sujeto no, para que no pierdas de vista. Se utiliza el objeto, yo utilizo mi celular, ¿no? Utilizo un mueble, mi biblio, aquí, etcétera, ¿no? Utilizo todo esto, pero el sujeto no se utiliza, ¿no? El sujeto se camina, es distinto, no se camina a utilizar. El objeto se utiliza, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, dentro de esta utilización, la capacitación es útil también. Habla precisamente del análisis, causas, te había dicho de categorías, ¿no? Es decir, la categoría, recuerda, es un punto de vista vertical, no horizontal las categorías. Porque recuerda, va subiendo las prioridades. A ver, ¿cuál es tu Ujú. prioridad? Mi familia, etcétera, ¿no? Prioridades. Porque no, es decir, no puede ser horizontal porque no todo es importante para nosotros, profesora. No puede ser horizontal. Es totalmente vertical, ¿no? Eso para que precisamente lo tengamos. Y sobre todo, se busca comparar. Pero comparar ¿para qué? Comparar lo que hemos hecho y comparar lo que no debemos de hacer. Para eso sirve, ¿no? Es decir, la causa y efecto es que no volvamos, muy bien lo dicen estos, se podría estos poetas de la música, por ahí creo que Vicente Fernández, etcétera, no tropezar con la misma piedra. Eso es precisamente la causa y efecto, no volver a cometer esos errores. Por ejemplo, lamentablemente lo que pasó en Ecatepec con este profesor, es claro que no hubo un seguimiento, este profesor tenía conductas que venían ya repitiéndose, es decir, eso no surgió en ese momento, ya venía una conducta previa, ¿no? Ujú. Ojos ahí, oye, ¿qué pasa en esto, no? A eso nos referimos, ¿no? Eso es precisamente la utilidad que se le pueda dar. Y además, aquí viene también un pequeño ejemplo de cómo se puede llevar a cabo. Bueno, aquí no está muy bello el pescadito, pero se puede dibujar, se le puede dar un auge y demás, y precisamente para que se pueda llegar a un buen término. No se trata de eso. Y también, profesora, no hay que perder de vista que también uno de los propósitos de la educación basada en competencia es que nosotros organicemos nuestras propias ideas, organicemos nuestras propias prioridades y además
nos equivoquemos menos. Ese es el propósito de las competencias educativas. Tú sabes que todos nos equivocamos. Cuando hablamos nos equivocamos. Hacemos un juicio, nos equivocamos. Como docente dice, híjole, qué actividad le dije al alumno no tenía sentido, ¿no? Etcétera. Todo eso es, ¿para qué? Para que uno pueda crecer. Uno siempre Ujú, está en ese proceso y ese es el concepto de la libertad. La libertad es llegar a ser, no ser, ¿no? Para empezar. No somos todavía. Eso es a nivel cultural las ideas, no a nivel biológico, ¿no? No quiero caer en el error de la ideología del género, que va a ser un gran debate en la materia de educación en temas transversales, ¿no? La sí. ideología del género. De hecho, ya te dejé por ahí la lectura que se llama La filosofía se ha vuelto loca. Ahí vienen los orígenes de la ideología del género para que no se pierda de vista. Muy bien, eso es un ejemplo, pequeño ejemplo también. Como puedes ver, está ahí descrita y todo, y se puede ir generando, ¿no? Entonces, ahí está el aspecto, ahí está el diagrama de Ishikawa, trabajarlo, organizarlo y dar por sentado algo. Pero también hay otro factor que se llama el escudo personal, así se le llama el escudo personal. Se ve en administración, inclusive. Recuerda que las competencias tuvo mucho auge en la parte administrativa. Tiene sus inicios desde la época grecorromana, ¿te acuerdas que lo habíamos visto, no? Ujú, Agonistis, agonastis, ¿no? Esta ujú, concepción de prepararse para la vida, ¿no? Pero tuvo auge en la parte empresarial, entonces se le llama el escudo personal, es poner lo que quieres lograr, ¿no? Con imágenes, ¿no? Lo que tú quieres lograr. Ah, profesor, quiero terminar mi maestría, un doctorado, viajar, la familia, hay que ponerlo, porque es muy distinto pensarlo totalmente de forma abstracta y algo muy distinto es verlo posible. Por eso está ahí el escudo personal, ¿no? Y también no perdemos de vista otro concepto que se llama pedagogía cosmética. No queremos maquillaje, queremos realidades. Es lo que estamos viendo, puro maquillaje, ¿no? ujú. Puro maquillaje, que usa el maquillaje, cubre las imperfecciones, ¿no? Lo que está pasando con la reforma en México, la nueva escuela mexicana, es pura pedagogía cosmética. Ah, dame un maquillaje, ¿no? Y el mal está ahí, el mal está ahí. Bien, eso es precisamente uno de los puntos de vista. Y vamos ya con la segunda tesis dentro de las configuraciones finales, mapas cognitivos, ¿no? Entonces, recuerda que la palabra cognitivo, cognoscere, viene del latín cognoscere, que significa llegar a conocer, no conocer, llegar a conocer, ¿no? Esto, tanto el diagrama Ishikawa como los mapas cognitivos, se puede trabajar para todo público, pares de familia, en niños, en la escuela, en ese caso trabajas con pequeños, también nosotros podemos trabajar a nivel ya muy elevado. Yo inclusive en el doctorado me pidieron muchos mapas cognitivos, entonces era práctico porque ibas viendo las prioridades, ¿no? Es decir, no todo lo que está ahí es funcional. No todo lo que se ha escrito es lo más importante. Hay palabras claves y para eso entra el mapa cognitivo, ¿no? Ujú, Y precisamente entra dentro de la categoría de organizadores gráficos, como se le llama, ¿no? Organizadores de conceptos. ujú, Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente viene la utilidad, ¿no? Y dentro de estos mapas se divide en mapa mental y mapa conceptual, ¿no? Que entra dentro de los organizadores gráficos. Y precisamente nos ayuda como a hacer categorías, clasificaciones, prioridades y sobre todo armar un buen trabajo. ¿Esto cómo lo puedes hacer? Yo en su momento utilizaba mucho papel bond. No sé si lo utilizas por ahí, profesora, llevar tus papel bond, tus colores. A ver, vamos a hacer esto, pequeños. Ah, perfecto, profesora. A ver, pongan con base a la lectura, ¿qué opinan? Y que pasen a exponer. Es ujú, decir, que pasen ellos a hacer su narrativa, su expresión oral, que también la palabra es competencia, déjame decirte. Organizar adecuadamente tu argumentación, o comúnmente se le llama oratoria o retórica, ¿no? Son esas partes. De hecho, hay cursos también, no sé si has visto, profesora, cursos de oratoria, ¿no? Hay un curso de oratoria es una competencia, porque, por ejemplo, un profesor tiene que dar conferencia. Hay un momento que te digo, oye, profesor, de una conferencia, ¿cuántos? Son 1000 personas. Uch,
Le tengo miedo al público. ¿Cómo, profesor? Pues ensaye a través de un espejo, qué mejor aún dentro de una escuela. Es un ensayo, ¿no? Entonces, mapa mental, mapa conceptual. ¿Tienes algo que comentar, profesora? No, profe, de hecho, eso sí los he trabajado. Sí, Sí ya, los conozco. bueno, ya tienes ya una experiencia, profesora. Yo creo que todos lo hemos utilizado de una u otra forma y son prácticos, ¿no? Sí. Y sobre todo también le ayudas al alumno. ¿Por qué? Porque el alumno está angustiado. ¿Cuánto te pidió la profesora? Me pidió 15 cuartillas. ¿Cuándo lo vas a terminar, no? La Ujú, cosa es precisamente economizar. Se habla de economía también, ¿no? sí. Ahí está. Muy bien. Y viene por ahí un pequeño ejemplo de esta rama, como si fuera un mapa, como si fuera todo un proceso, ¿no? Y es cómo se puede ir relacionando. De hecho, déjame decirte que este tipo de forma tiene forma como de ciudad, tiene forma como de Ajá. calles, tiene forma como precisamente se toma de las ideas de los mapas, ¿no? Recuerda que los mapas tuvo su proceso en la época de Viena, en la época de Venecia, etcétera, donde se describía de forma imaginativa una escala de arriba hacia abajo. Ahora tenemos mapas fantásticos, hasta te inmortaliza, ¿no? Sales así en la foto en Google Maps, ah, Ah, iba yo sí. caminando, ¿no? Ya tiene años, ¿no? Claro, no sale tu rostro, pero sales tu cuerpo entero, ¿no? Ah, es precisamente de ahí viene, ¿no? Es decir, veredas, caminos, direcciones, números, todo eso tiene que ver con ese mapa, ¿no? Ese mapa, lo que va surgiendo. Es interesante, fíjate, muy interesante todo este punto de vista. También fíjate, hay otro método que se le llama el efecto Diógenes. Recuerda muy bien, ¿cómo se puede hacer? Eh, puede construir con cartones, todo eso, un pequeño baúl o un pequeño cofre, lo puedes construir en el aula de clases y ahí se puede ir metiendo todo aquello que no quieres, todas aquellas cosas que no utilizas, pero lo tienes, todas aquellas cosas que realmente no son importantes en tu vida. Se llama el efecto Diógenes. Recuerda que Diógenes vivía en un tonel, en un pequeño barril, era un filósofo y ahí se llenaba de muchas cosas que al final de cuentas no era de utilidad para su vida. Puedes trabajarlo ahí como forma de decir qué cosas necesitamos importantes y qué cosas realmente no son de utilidad. El efecto Diógenes también puedes ir trabajando, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que trabajar, profesora, para tener un buen viernes de buenas clases con los chiquillos. Muy bien, prosigo. Ya para ir terminando, aquí también viene otro ejemplo de mapa conceptual que habíamos visto que tenía divisiones y aquí precisamente ir organizando, pero eso sí, cada uno de los conceptos se tiene que relacionar con lo que Con lo viene, que viene. ¿no? Es Mm, decir, no puede ser de forma tampoco ilógica de poner nada más así, a ver, ¿qué significa esto? Hablaste de hombre y aquí terminaste hablando de animales, ¿qué relación tiene? ¿No? Entonces, va a ir de la mano con eso. Entonces, eso es la parte cómo se puede ir trabajando. De hecho, profesora, ibas a tener ya otra compañera en nuestra clase, pero me parece que no se conectó. Por ahí creo que ibas a tener ya otra compañera, me parece que es del norte, va a estar aquí con nosotros también, va a ser tu compañera de clases, pero pues no, me parece que no pudo estar, quién sabe. Y oiga, y si el horario de, es que bueno, yo tengo a mi hermano que es de Chihuahua, Sí, pero creo que ellos tienen, no me acuerdo si una hora más o una hora menos. sí, en efecto, sí, hay por ahí el tema del horario, también, bueno, también el estudiante debe de, ya inclusive le comenté de el horario que íbamos a tener, pero también debe, pues, de indagar un poco más, pero bueno, yo estaré al pendiente, tu compañera, y ojalá que pueda estar aquí en la clase. Muy bien, vamos con el mapa cognitivo tipo Sol, ¿no? Esto era como mucha de imaginación, otro tipo de estrategias. Yo creo que esto es como digno de un dibujo, ¿no? Profesora, a veces hay libros para dibujar, ¿no? Viene un dinosaurio,
Bueno, Toy Story ya se ha convertido muy en controversia la nueva película de El astronauta, de ese beso extraño, ¿no? Que ya salió por ahí está, no sé si has visto la noticia de este beso extraño que aparece ahí en la nueva película de Ah, uno. de Buzz Lightyear. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Una cosa es respetar y otra cosa que tú me impongas. Es muy distinto ya, ¿no? Yo te respeto, pero no me impongas. Bien, Claro. tipo Sol. Aquí precisamente viene una parte central, pero además va a ayudar precisamente ¿para qué? El concepto heliocéntrico. A esto se le llama ideas heliocéntricas. ¿Qué significa esto? Todo lo que gira alrededor, todo lo que gira en esa órbita de conceptos y que va a ayudar precisamente para darle significado a lo que estamos diciendo y a lo que queremos hacer, ¿no? Por eso ayuda, profesora, este tipo de ideas tipo Sol, el mapa cognitivo, que puede ayudar muy interesante, porque inclusive en el centro, pues Ujú, va el la idea centro, principal. ¿cuál? ¿Qué pasó, profesora? Que seguramente va la idea principal, ¿no? El tema. Sí, pero además se puede utilizar también contigo mismo, es decir, tú puedes poner tu nombre ahí en el centro y decir, bueno, ¿qué cosas giran alrededor de mi vida? ¿No? Eso, Yo hice más o menos eh, algo así, pero fue más como de mis redes de apoyo. sí, Yo me puse al centro y tuve que identificar qué personas eran mis redes de apoyo y ponerlas alrededor de mí y poner en qué eran mis redes de apoyo o en qué pensaba yo que me podían apoyar. Y ya pues obviamente vas poniendo ahí a las personas que normalmente sientes que son como un apoyo para ti o que realmente son un apoyo para ti. Y a un ladito, bueno, yo puse en qué me podían ayudar, a lo mejor cuando me sintiera triste, que me podían a lo mejor ellas escuchar o dar consejos, pero no fue tanto que me dijeran así como de haz un mapa cognitivo tipo Sol, sino que fue, tú te vas a poner al centro, o sea, sí lo utilizaron como herramienta, pero no me dijeron es un mapa tipo Sol. exacto, sí, yo creo que tienes toda la razón, profesora Brenda. Lo que nos dice el profesor Julio Pimienta es que también aprendamos a darle nombre a todas esas estrategias que Ujú. utilizamos de forma informal en nuestra vida, pero también con objetivos educativos. Hay que darle nombre y también saber pronunciarlas para que nos ayude. Este tipo de tipo Sol, esta actividad, esta estrategia competitiva puede ayudar a los jóvenes a ver precisamente lo que tienen, pero también lo que pueden tener y también lo que se puede perder, ¿no? Así como podemos tener, también podemos perder, ¿no? No hay que perderlo de vista. Muy bien, creo que por acá ya se acaba de conectar tu compañera Alejandra. Muy buenos días, bienvenida a esta séptima sesión. Si nos escuchas, me parece que el audio de tu compañera Alejandra Adelante, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, te Buenos días. escuchamos. Sí, creo que allí tuve una confusión con la hora porque me habían dicho a las 9, pero estamos nosotros en otro estado. Entonces yo creo que eso fue porque veo que ya van un poquito avanzados. Sí, en efecto, apreciable Alejandra, es lo que comentó tu compañera, la profesora Brenda, sobre los horarios. El horario va a ser precisamente de 9 a 11:30, porque no vamos a tener receso para salir media hora antes, pero va a ser el horario de la Ciudad de México, profesora Alejandra. Muy bien, entonces anotado para la siguiente sesión. Mucho gusto. Hola, mucho Igual, gusto. bienvenida, profesora Alejandra. Igual Gracias. estamos muy, pues contentos de que estés aquí en esta clase. Una vez comentó el propio Octavio Paz que decía que nosotros los mexicanos llegamos tarde a la historia. Me parece que llegaste un poco tarde a la historia, profesora Alejandra. Me parece también que así fue. Pero aquí nos ponemos al corriente en lo medida de lo posible.
Totalmente. ¿Quieres dar un bosquejo de tu vocación, de tu personalidad, profesora Alejandra? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te trae por estas tierras académicas? Sí, yo me llamo pues Elaine Alejandra Barrios Tobar, tengo 32 años, soy licenciada en educación. Actualmente trabajo como directora de escuela primaria de nivel estatal en Ciudad Juárez y me gustó el mapa curricular que me ofrecieron de esta carrera, además de pues las facilidades que había de poder trabajar de manera mixta, ¿verdad? Aprovechando justamente con todas las implicaciones que lleva de tiempo el ser maestro, que no es nada más el horario como todos piensan, y que ahí se podía ajustar un poquito más con el horario laboral, más lo familiar y poder llevar a cabo este proyecto nuevo. Sin duda alguna, profesora Alejandra, podemos estar de acuerdo, inclusive tu compañera Brenda, que ser docente no es que saliendo de la escuela ya no lo eres. Eres en la casa un profesor, eres en la calle un docente. También ese modelo que ven en ti tus demás estudiantes, también la parte directiva. Excelente, profesora Alejandra. ¿Cómo supiste de nuestra universidad? Tengo un compañero que está estudiando una maestría en la misma universidad, pero es de otro tipo, no es educativa. Y él fue el que me invitó. Pues mira, yo creo que enhorabuena, profesora. Vamos un poco ya avanzados, como te había comentado, pero esa es la virtud también de la parte de la tecnología, que ahorita vamos a ver ya la materia, de poder estudiar aún en tu lejanía, poder estudiar en nuestra propia universidad. Muy bien, de mi parte, yo soy el profesor José Cruz, no que en Zoom está el nombre de mi esposa, pero soy el profesor José Cruz. Mucho gusto. Bienvenida, profesora, y pues vamos a entrar en materia porque recuerden que en Zoom el tiempo, como decía San Agustín de Hipona, no sé qué es el tiempo, pero sé que se va a terminar Zoom, entonces vamos a ir avanzando, apreciable profesora. Ahorita estamos en nuestra materia de estrategias de enseñanza basada en competencias, profesora Alejandra. Muy bien. Estamos terminando de revisar un libro que ya dejé ahí en la plataforma. Es de un profesor cubano. Recuerden que ahorita el tema de la migración está duro. El tema de Cuba con el modelo socialista del siglo XIX, con Carlos Marx, con el propio Engels, donde no existe propiedad privada. Bueno, la educación también es una propiedad privada, déjeme decirle, cuando tú aprendes tu conocimiento propio, ¿no? Es decir, vas a compartir, pero al final de cuentas es tuyo. Entonces, este profesor viene a México, aquí realiza estudios, se convirtió en director del Departamento de Educación de Anáhuac Norte, de la Institución de los Legionarios de Cristo. Actualmente ya no está ahí, es investigador, pero Julio Pimienta ya es mexicano y nos dejó este libro precisamente que revisamos sobre estrategias. Ese libro ya está en la plataforma también, profesora, ojalá que te ayude. Entonces estamos terminando de ver este libro sobre qué debemos de dejarles a los alumnos para que ellos lleven a cabo sus tareas, ¿no? Es decir, de eso se trata, qué actividades pueden llevar a cabo. Entonces, y dentro de esas estrategias estamos viendo el concepto del mapa cognitivo, eh, pues prácticamente dentro de esa metáfora tipo sol, que ayuda viendo precisamente que, le comentaba a la profesora Brenda que la teoría heliocéntrica lo empezó a trabajar Copérnico, luego Galileo, siglo XVI. ¿Se acuerdan de esa frase que dijo Galileo? Y sin embargo se mueve, ¿no? Muy furioso Galileo porque le habían dicho que su teoría debería decir que no era verdad. En efecto, sí tuvo que decir esa palabra, si no lo iban a llevar a la picota, como se le llamaba ese método de tortura. Bueno, actualmente hay otro método de tortura como las mañaneras. Perdón, ya no me voy a meter en política, perdón. Pero eso es precisamente, ¿no? Entonces Galileo armó la teoría heliocéntrica, lo lleva a cabo el propio Newton, ¿no? Sobre el libro de Filosofía Naturalis, etcétera. Pues precisamente eso es todo lo que gira alrededor nuestro. No somos el centro del mundo, en efecto, pero somos el centro de nosotros mismos, lo que queremos ser. Por lo tanto, todo lo que le decía a la profesora Brenda, así como tenemos cosas, también lo podemos perder, ¿no?
también un docente que tiene un conocimiento también lo puede perder. No pierdan de vista esto. Cuando uno lee, cuando uno aprende, cuando uno compra libros, se actualiza, pero además reafirma lo que sabes. Y también recuerden, la memoria es también, nos puede mentir. No todo lo que recordamos es verdadero. ¿No? Eso es muy, muy de Schopenhauer. Muy bien, esa es la propiedad del mapa cognitivo. Lo pueden trabajar en el aula, claro. Pueden dejarlo de tarea, sí. Una actividad grupal, por supuesto que sí. Y sobre todo se puede ir trabajando desde algunas concepciones. Claro, lo comentaste, profesora Brenda, llevar un tema, ponerlo en el centro de forma heliocéntrica, qué cosas se genera tipo traslación, ¿no? Sabemos muy bien que el Sol, pues, él es una estrella que no se mueve, es decir, no hay otra estrella más grande, pero sí tiene cierta rotación magnética, ¿no? Como se le conoce actualmente. Pero no es que gire como el planeta Tierra en la traslación, ¿no? No tiene una rotación, etcétera. Eso. Y entonces eso es precisamente todo lo que gira alrededor de ideas, ¿no? Van girando. Ideas van, ideas vienen, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Quieren comentar algo? Profesora Brenda, profesora Alejandra. Ok, muy bien. Sale pues. Bien, aquí viene otro tema marítimo, otro tema de mar, ¿no? Vemos muy bien que se ha manejado este tipo de metáforas, relatos sobre el tema de la función que tiene un calamar. No les voy a hablar en términos de biología, en términos marítimos, porque, bueno, sé un poco por mi oficio, que tuve hace mucho tiempo de pescador, pero ahorita soy filósofo, entonces les voy a hablar precisamente de la virtud que tiene el mapa cognitivo de calamar. Se ha dicho muchas veces que queremos acaparar mucho de la realidad, pero al final de cuentas no podemos apretar fuerte. Lo que se trata precisamente es, así como has tomado, también dejarlo, ¿no? Dejar ir, dejar que fluya. Panta rey, como se dice en griego, todo fluye, todo cambia, ¿no? Nada es permanente, ¿no? Curiosamente la frase que se decía en un viernes de clausura en una telesecundaria, ¿no? Te anotaban ahí en tu camisa, no cambies, ¿no? Pues deberías de decir todo lo contrario, cambia, ¿no? Por favor, cambia. ¿No? Eso debería de existir, ¿no? Entonces, el mapa cognitivo del profesor Julio Pimienta nos dice eso, precisamente ir armando pequeñas redes, pequeños brazos para ir viendo de dónde venimos, pero también todas aquellas cosas que no deberíamos de hacer. Recuerden, a veces no sabemos qué queremos, pero al menos hay que saber qué es lo que no queremos. Yo creo que ustedes van en el tema de qué es lo que no quieren, por eso siguen estudiando. Esa es la parte sustancial en todo esto. Muy bien, prosigo, ya si quieren compartir algo, profesoras, adelante. Aquí viene un pequeño ejemplo, claro, no es un bonito calamar, pero lo puede ir trabajando con sus jóvenes, con los muchachos, etcétera, para que se vaya generando estas ideas del concepto de ir organizando. Recuerden, esto es muy distinto al tipo Sol. Aquí precisamente son 3 variables hasta 4 central, ¿no? Recuerden, 3 hasta 4 central. Estas variables, recuerden que la palabra variable significa propiedades objetivas, no subjetivas, objetivas. Es decir, qué cosas tienen de características en donde estás trabajando. Recuerden, hay que definir también cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de un salón de clases, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta, profesoras? Veo que ya por ahí ya estamos terminando, vamos ya con educación en temas transversales. ¿Quieren comentar algo? Ok, muy bien. Sale pues, aquí viene otra perspectiva empresarial, por supuesto. Recuerden que, bueno, recuerda profesora Brenda y la profesora Alejandra, pues aquí nos va escuchando en todo esto. Espero que tenga buena impresión de esta temática, de competencias, etcétera. Recuerden que existe por ahí un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker. Peter Drucker es llamado el brujo de la administración.
el libro El Ejecutivo Eficaz, es un libro el más vendido. Drucker fue un filósofo de la administración y él hablaba precisamente de algunos puntos de vista de que lo que debemos de meterle en cápsulas los conceptos que van de la mano con nuestra empresa. Si ustedes ven una escuela, es una empresa. Una escuela es una organización, ¿no? Está distribuida a través de aspectos verticales, desde la dirección, los docentes. Hay cierto grado, hay cierto respeto, ¿no? La parte, no puede ser totalmente horizontal una institución educativa. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo propósito, no todos tienen la misma responsabilidad, no puede ser horizontal una institución educativa, es totalmente vertical. Y dentro de ese concepto vertical, decía Drucker, viene también la forma de cómo hacer vender las ideas correctamente al exterior. Por ello, surge esta estrategia, el PNI, positivo, negativo e interesante, ¿no? Todo esto se puede trabajar. ¿Cómo se puede llevar a cabo con los jóvenes? Llevar un texto, llevar un tema y que ellos lo vean, realicen un cuadro y lo puedan ir trabajando para que digan, bueno, profesor, esto está muy interesante, ¿hay que ponerlo? ¿Qué sería lo negativo? Como que no. ¿Cuál sería lo positivo? Esto va a ayudar para que no siempre estemos a favor de algo, sino también seamos críticos de esos aspectos, ¿no? Entonces, aquí viene esto, lo pueden ustedes utilizar en el aula de clases, ¿no? Para que lo vayan trabajando y demás. Profesora Alejandra, ¿sí pudiste entrar a la plataforma de nuestra universidad? Ya ves que enviaste un mensaje por ahí. Sí, ahorita justo pensé que estaba temprano para la clase y estaba checando, ya me dio oportunidad de entrar en la laptop. Nada más aquí veo que se conectó mi compañera, la maestra Oralia. Ella me comentaba que todavía no podía entrar. Buenos días. Muy ¿Ya? buenos, profesora, muy Maestra, bueno. estoy también, voy a intentarlo también con la computadora. Ayer intenté con el teléfono, pero no pude. Bienvenida, profesora Oralia, muy buenos días, bienvenida. Gracias. Sí, fíjense que hay una, hubo un filósofo mexicano de la Universidad de la UNAM, que se llamó José Barrientos, bueno, se llamó precisamente Porfirio Miranda, y él decía que estaba equivocado. Yo también estoy equivocado porque creo que confundí. Entonces son dos estudiantes, profesora Alejandra. Pensé que nada más era la profesora Oralia. Entré justo y no quise interrumpir, pero aquí estoy. Entonces, sí, sí, totalmente. Entonces, ya ves que te había comentado, profesora Brenda, que iba a ser una sola compañera más, pero ya tienes ya dos compañeras. Eso está excelente. Bueno, aquí estoy. Buenos días. Muy buenos días, profesora. Buenos días. Preséntate. Qué bueno que estás con nosotros. Una presentación general. Bueno, pues mi nombre es Oralia Oliveros. Estoy trabajando con la maestra Edaín. Estamos trabajando en la misma escuelita. Pues estoy muy contenta de iniciar esta nueva etapa. Estoy emocionada y pues dispuesta a aprender y apoyar en lo que se pueda. En efecto, profesora, fíjate que una vez dijo Sócrates, simplemente sé que no sé nada, ¿no? Yo creo que siempre no vamos a saber, por eso estudiamos, ¿no, profesora Oralia? Cierto, pues aquí estamos con toda la disposición. Bien, excelente, me da muchísimo gusto y pues hagamos posible este aprendizaje. ¿Qué les parece, profesoras? Gracias. Excelente. Bien, pues vamos caminando porque vamos poco a poco. Ya nos estamos en solitario, profesora Brenda. Ahora sí estamos ya en compañía. Sí, sí, está muy bien. Qué bueno que se incorporaron porque me ha tocado estar como en 2, 3 cuatrimestres solita. Y en efecto, hablando precisamente de revolución femenina, pues aquí está, ¿no? Esa revolución, esa tercera ola del feminismo, ¿no? Ni modo, profe.
Totalmente. Muy bien. Bienvenidas, profesoras. Una disculpa también por ahí, profesora Alia. Pensé que era la misma persona. Me confundí ahí, Ajá, yo también pero pensé que era sí, el No, mismo. una disculpa, es que no me había bañado, no se crea. No, es que andaba un poquito, bueno, sigo sin arreglarme muy bonita, entonces dije, no, ahorita prendo la cámara. Pero sí, ya cuando dije, ay, no me está, se refiere nada más a la maestra Edair y a la maestra Brenda, dije, ay, yo, pero dije, ahorita me ves. sí, sí. Qué bueno, profesora. Les había comentado a tus camaradas, tus colegas, que vamos a iniciar a las 9 horarios de la Ciudad de México, aquí el horario, y vamos a terminar a las 11:30. No tenemos receso para que, no que ahorita ya el Zoom se me va a agotar el tiempo, entonces les voy a enviar nuevamente otra vez otra liga, volvemos a entrar con esa liga, seguimos chambeando y nos vamos 11:30, como siempre lo habíamos hecho con la profesora Brenda, ¿no? Para que ustedes estén de acuerdo. Vayan viendo el tema de entrar a su plataforma, porque ya están las actividades, ya están los libros, ya están los trabajos para que vayan trabajando. Tenemos el grupo de WhatsApp para que nos podamos ir comunicando. Sí, una disculpa, yo creo que ahí fue donde andamos un poquito perdida, bueno, en lo personal andaba un poquito perdida, pero las actividades que ya están en la plataforma, o sea, a pesar de que ya entramos a plataforma después, ¿no nos va a tomar en cuenta y todo? Sí, de hecho, platiqué con nuestra coordinadora. Por ejemplo, la profesora Brenda, ella ya hizo la evaluación del primer parcial, hizo una pequeña evaluación. Fue evaluada también con base a la rúbrica, que por ahí está, ahorita les voy a mostrar la rúbrica, de algunas actividades. Ella ya tiene ya su evaluación y su calificación del primer parcial. Ustedes, como entraron a destiempo, la calificación que saquen en el segundo parcial, eso mismo se va a duplicar en el primer parcial, Ok, por este caso extraordinario. gracias. Gracias a ti, profesora. Y pues a mí me da mucho gusto porque una parte también del significado docente es el estudiante. Si no hay estudiante, no hay docente, ¿no? Es decir, no podemos enseñar a la nada, sino eso es importante poder ir trabajando, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo soy el profesor José Cruz. De hecho, ya la profesora Brenda, ya hemos trabajado ya cuatrimestres ya con el profesor Edgar, ¿te acuerdas? Etcétera. Soy el profesor José Cruz, no que aquí el nombre de mi esposa aparece en Zoom. Tengo un doctorado en educación, tengo una maestría en filosofía, soy filósofo mexicano. Por ahí luego les voy a pasar mi canal de filosofía, por ahí si me quieren seguir, van a ayudar bastante, subo mis videos de filosofía. Y pues soy lector y también parte de la enseñanza me gusta mucho, la parte entre la educación y la parte filosófica. Entonces, es mi pasión. Les digo esto no por presunción, sino para que se den cuenta que están en buenas manos. No los voy a corromper, ¿no? Estamos en buenas manos en temas de aprendizaje, pues entonces, eso es importante. Entonces, como ya les había comentado, estamos terminando el libro del profesor Julio Pimienta. Les dejé ya otro libro de la profesora María Montessori, la doctora María Montessori, la italiana. Ahí está, algunos juegos, algunas actividades que lo puedan ir trabajando. Y también les dejé otro libro de las inteligencias múltiples, de la teoría a la práctica, de dos autoras vascas. Se lo dejé ahí también para que vayan trabajando el tema de qué es inteligencia y quiénes no son inteligentes. Eso es importante también poder categorizar. Bien, ya para terminar, el concepto, la estrategia de positivo, negativo e interesante, hay que darse cuenta, ilustres profesores, que dentro del aula de clase los propósitos no son los mismos, para empezar. En creer que la inteligencia es la misma, estamos equivocados. Y esa es la teoría que hizo el propio Aristóteles. Aristóteles pensaba que la inteligencia era la misma y no cambiaba. Es decir, inclusive el propio Aristóteles llegó a decir que el aprendizaje terminaba ya a los 20 años. Imagínense, nada más. Creo que estamos perdidos, profesor. Ya no podemos aprender, imagínense, ¿no? Pero sabemos ahora, por la parte del estudio de Albert Bandura, este pedagogo, ¿no? Profesora Brenda de Canadá, el canadiense, murió lamentablemente el año pasado. Sabemos que la parte cognitiva siempre es una acción, siempre es una actividad. Y pues, ¿hasta dónde dejamos de aprender? Hasta que morimos. Es decir, de hecho, la dignidad humana termina con la muerte.
Es decir, la dignidad humana termina cuando morimos, ¿no? Entonces, ese es el gran debate de estos tiempos. Muy bien, eso es positivo, negativo e interesante. Y aquí un pequeño ejemplo para que lo sigan, para que lo trabajen y lo pueden llevar a la práctica en el aula de clases. Ya sé que a lo mejor aquí la profesora Oralia, la profesora Alejandra diga, oye, profesor, ¿qué es esto? Poco a poco ya se irán habituando a mi actividad, porque cada docente, recuerden, tienen personalidad. A mí me gusta manejar un poco la parte de humor filosófico para convertir un poco la clase no tanto tediosa, sino un poco más fluida. Ya la profesora Brenda pues ya conoce esta didáctica, ¿no? Entonces, aquí está. Pueden ir trabajando, claro, se puede aplicar de forma personal hacia ti mismo, por supuesto que sí. De eso se trata esta actividad. ¿Tienen alguna pregunta, profesoras? Ok, muy bien. Déjenme abrir la otra presentación porque el tiempo se nos va. Y bien, déjenme abrir aquí. Muy bien, voy a dejar de compartir esto y los tres. Por cierto, cómo está el clima por allá, profesoras, allá en su estado? ¿Cómo está? Muy caluroso, a pesar de que llovió esta semana, porque ya había mucho tiempo que no había llovido, se sigue Sí, sintiendo muy, muy caliente. sí, y con el aspecto del agua también por ahí, ¿no? Yo creo que están, Allá, ¿cómo es el clima para este tiempo? pues mira, bueno, la profesora Brenda es de la Ciudad de México, al igual yo creo que estamos cerca aquí entre el estado, la Ciudad de México ha estado, la lluvia ha estado fuerte, es lo bueno. ¿Cómo está por allá, profesora Brenda? Sí, aquí también ha llovido bastante y sí sale el sol un ratito, bueno, en la mañana tarde, pero ya en lo que es tarde noche ya es cuando empieza a bajar la temperatura por la lluvia, más que nada. Sí, exactamente, eso es lo bueno. Claro, todo extremo tampoco no es bueno, ¿no? Ya ves que el exceso de lluvia es como el Ujú. amor en extremo también es peligroso, ¿no? Entonces, todo extremo provoca mucho sufrimiento, ¿no? Muy bien, aquí estoy buscando, espérame tantito. Bien, vamos ya ya terminamos estrategias enfocada en competencias educativas, profesora. Recuerden que en este cuatrimestre van a llevar 3 materias con un servidor, que es competencias educativas, educación en temas transversales, que ya vamos a entrar ya a verla porque el tiempo se nos termina, y tecnologías educativas, ¿no? La clase, bueno, la clase anterior, algunas clases anterior, le enseñé a la profesora Brenda cómo editar videos en una plataforma electrónica, cómo editar, poner imágenes, poner otro video y tu voz de fondo. A ver si lo vamos a ir viendo porque una de las tareas de tecnología educativa va a ser editar un video, ¿no? Esa va a ser la actividad. Entonces ya la profesora Brenda pues ya sabe utilizar esa plataforma. Es una plataforma en línea que yo ahí edito mis videos para subirlo a YouTube. Ya ves que lo típico, poner ediciones de video, imágenes, música de fondo, pues es lo de hoy, ¿no? Entonces, lo vamos a ir viendo también para que ustedes lo puedan ver. Y ahorita pues estamos ya en educación en temas transversales, ya para que ustedes vayan haciendo su anotación, no sé cómo será su proceso de aprendizaje. Muy bien. ¿Qué podemos ver ya para ir cerrando, profesora Brenda, lo que tú comentabas, esa preocupación moral de las instituciones educativas y también de dar buenas noticias? Sí, pues el libro nos habla acerca de cómo los alumnos van perdiendo la motivación por el estudio Ujú. y que muchas de las ocasiones pues también no es tanto que abandonen las aulas o las escuelas solamente por la economía o porque no tienen para pagar su escuela, sino que también poco a poco como en México la deserción escolar muchas veces es por falta de motivación de los alumnos y yo comentaba que, por ejemplo, con conocidos que yo tengo o personas que me cuentan sus experiencias en las escuelas, pues ellos abandonan la escuela no porque
quizá por la economía o porque tengan que trabajar, sino más que nada porque no les llama la atención. O sea, no, ellos dicen que como que no sirven para el estudio. Entonces, pues el libro nos habla acerca de esto, de cómo le hace falta a los jóvenes o a los estudiantes la motivación para seguir aprendiendo y que muchas de las veces se ven obligados a seguir asistiendo a las escuelas porque la familia se los pide o se les exige y que también pues porque lo vemos como un medio para alcanzar a tener ¿cómo se le dice? Pues sí, a tener un mejor ingreso, ¿no? Entre más estudies, más ingreso vas a tener y muchas de las veces pues no es así. Era lo que comentábamos antes de que ustedes entraran. Y pues nos habla de dos tipos de motivaciones. La motivación para ir a la escuela, que es una, pues a lo mejor si vas porque ves a tus amigos, porque tienes que, no sé, quizá compartir con alguien el lunch o algo así, pero no hay motivación para el estudio. Y pues la otra motivación sería esa, la motivación para estudiar. A lo mejor yo voy a la escuela porque pues mis papás me lo imponen o lo tengo que hacer, pero pues realmente no tengo la motivación de hacer mis tareas, de poner atención en la clase. Y es por eso que pues en muchas ocasiones como alumnos llegan a tener la situación de que a cada rato se les cita a los papás, ¿no? Es que no pone atención, es que se sale del salón, es que solo viene a jugar. Entonces, pues es por eso, porque nada más tienen la motivación para ir a la escuela, no tanto para estudiar. Y pues nos dice que tenemos que tener el valor del uso del conocimiento, que tenemos que darle un valor, no solamente es llegar a conocer por conocer, sino para qué me sirve ese conocimiento y en dónde lo voy a aplicar y nos habla de varios, como varios puntos, y uno de ellos es que tenemos que aprender a resolver problemas, a satisfacer necesidades, que un valor del uso del conocimiento podría ser saber curar una enfermedad. En este caso, la clase pasada hablábamos del cáncer, enfermedades que son terminales y que aún no se tiene pues sí, una cura como tal. Y pues a lo mejor que para otro valor del uso sería el diseñar puentes, carreteras, edificios, casas. Y pues yo puse como una frase que me gustó mucho que dice que el valor del uso del conocimiento es potencial para ayudar a desarrollarnos como personas, no solamente como estudiantes o como docentes, que tenemos que encontrar un sentido de la vida, entender el mundo natural, el universo, la humanidad y su historia. Entonces, prácticamente es de lo que nos habla, de cómo la motivación se ha ido perdiendo poco a poco, de tú como docente qué estás haciendo para motivar a tus alumnos a seguir estudiando y qué valor del uso del conocimiento pues le estás dando precisamente pues al conocimiento. Totalmente, profesora Brenda, aprecio este bosquejo que acaba de realizar de la lectura que les dejé de este profesor mexicano, Manuel Pérez Rocha, que aquí habla un tema también de suma importancia cuando hablamos de educación, temas transversales, lo comentas bien, profesora, la motivación, ¿no? ¿De dónde viene la motivación? ¿Es algo innato, es decir, del nacimiento, o es algo empírico, es decir, a través de la experiencia? Sin duda alguna, tenemos héroes, todos tenemos héroes. Por ejemplo, Barbie, ¿no? Esta muñequita, esta que ha venido, ha sido como el objeto, el sujeto también de motivación para muchas chicas, etcétera, ¿no? También los superhéroes. Este tipo de motivación también es importante, no lo pierdan de vista, es algo adquirido, no innato, es algo adquirido, la motivación. Y ahora bien, ¿qué papel juega la escuela en todo esto? Lo comenta la profesora Brenda. Hay una cosa es que tú me obligues a ir a la escuela y otra cosa es que yo quiera estudiar, ¿no? Es decir, te pueden obligar a irte a dormir, pero no a tener sueño. Te pueden obligar a estudiar, pero no a aprender, ¿no? Eso es como la forma que existe en este tipo de motivaciones y eso es las problemáticas de hoy. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a la escuela? ¿Qué gano con ir a la escuela? ¿Qué busco con ir a la escuela? Esos relatos, esas narrativas, es lo que vive un profesor actualmente en el siglo XXI, ¿no? Por ejemplo, la profesora Alejandra, la profesora Alia, que están dentro de esta dirección, a la profesora Brenda también, que entra dentro de la directiva, se preguntan, bueno, ¿por qué existe deserción escolar?
¿no? No encuentran ese sabor, porque la escuela, recuerden, hay que ponerle un poco de sal para que tenga sabor. ¿Y esa sal qué es? La actitud del propio profesor y la aptitud, si es apto o no para dar clases. ¿Qué se necesita? Una simple alegría, un buen saludo, una buena clase. Eso también contribuye para la motivación escolar. ¿A poco no, profesoras? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, ese es el gran debate que nos dice el profesor Manuel Pérez Rocha. Por ahí la lectura, profesora Brenda, te has de acordar que él, pues, fue regañado por una ama de casa, por una mujer que quería que su hija ya tuviera sus papeles de la preparatoria y su hija había reprobado. Me parece que pasó en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y él, pues, se preguntaba, bueno, ¿qué tipo de educación le estamos dando a la joven? De hecho, por ahí no sé si ustedes se habían enterado, pero en propuestas políticas educativas anteriores, estamos hablando en la época de Fox, se hacía la propuesta que para motivar a los alumnos se debería dar primero su título y después estudiar. No es como, por ejemplo, ahorita, usted, profesora, tome tu título, profesora Alejandra, pero sigue estudiando, ya no voy a seguir, dame el título y me voy, ¿no? Es decir, ¿qué, tan, ¿qué tanto de realismo existe en la motivación? ¿No? Este tipo de dar el título antes del estudiar no es una motivación alguna, ¿no? Todo aprendizaje requiere esfuerzo, pero también renuncia, ¿no? No se les olvide este punto, ¿no? Renunciar a nuestras antiguas ideas que teníamos y qué cosas podemos ir organizando en este punto. Ya casi se nos termina el tiempo, profesora. Luego les voy a enviar otra liga, no se preocupen. Iniciamos otra vez y 11:30 terminamos. Bien, vamos a ver ya las ideas finales del profesor Manuel Pérez Rocha. ¿Qué dice sobre este punto? Bien, eh, anteriormente habíamos visto, ya les había comentado la diferencia que existe entre qué es ética y qué es moral, ¿no? La ética es algo tuyo, es el carácter personal, ethos, que significa en griego, la ética. Eso es muy distinto. La moral es una acción social, es el juicio colectivo. Le hacía el ejemplo a la profesora Brenda sobre Robinson Crusoe del libro de Daniel Defoe. Si alguien quiere leerla, pues adelante. Ahí está el libro de Daniel Defoe de Robinson Crusoe, digno de llevarla a una obra de teatro, ¿no? El Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, pues, andaba prácticamente en la isla desnudo, pero no había un juicio moral. En efecto, no había un juicio moral porque no existe otro. Es decir, la moral es humana, no animal. El juicio te lo da otro semejante a ti en la razón. Esa es la moral, el juicio colectivo. La ética es tuyo, lo que vas a hacer. La ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Es decir, nos interesa qué será de nosotros el día de mañana. Por eso es la diferencia entre ética y moral. Pero eso es importante en la escuela, por supuesto. Vean el resultado cuando no hay ética ni moralidad. El resultado es eso, todo lo contrario, violencia, muertes. La escuela que debería ser el lugar más seguro está pasando cosas que no debería de pasar. Eso es el gran dilema, la gran disyuntiva que vivimos. Por lo tanto, ya para ir terminando este punto, precisamente transformación de las escuelas. Ahorita vamos a ir viendo qué son aquellas transformaciones, que es importante no perderlo de vista, apreciables profesoras. Muy bien, tomemos un pequeño, bueno, no un pequeño receso, les envío ahorita otra vez la liga y ahorita nos vemos, profesoras. ¿Qué les parece? Sale, vale.